hoy para hablar de un tema que creo que tiene a todo el mundo occidental con los pelos de punta, y es esta nueva dictadura de la censura de lo políticamente correcto. Y me encanta tener a Axel Kaiser acá con nosotros porque él ha sido un perro defensor de la libertad de expresión y ha sido un muy duro crítico del tema de pues toda esta farsa que se está armando a través de diferentes grupos, ya sean feministas o personas que se adjudican lo que llaman la apropiación cultural, y que tú entonces no puedes, digamos, ni siquiera verte representado por algo que no sea de tu propia cultura, y cómo toda esta ola de lo políticamente correcto, de no tratar de ofender, realmente lo que va a hacer y en lo que nos va a convertir es pues en sociedades donde ya no se pueda expresar uno libremente y donde definitivamente se asesine el sentido común y el raciocinio. Así que, Axel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Es un tema tan de moda y tan importante que está cada vez más presente en toda la discusión nacional e internacional. Así que encantado de compartir con usted sobre un asunto que me parece de la mayor importancia y gravedad también. Y en esa línea hay algo interesante, y es que es un hecho que yo creo que nunca antes en la historia había habido una generación pues tan sensible y tan dominada por sus emociones, como no se puede generalizar, pero como la generación de los millennials en adelante. Y es que hay algo en lo que mencionabas, Axel, y es el tema de que básicamente las personas, y muchas personas de mi edad, para abajo y un poquito para arriba, creen tener un derecho a no ser ofendidos, y que ese derecho a no ser ofendidos y sus sentimientos son una excusa para limitar la libertad de expresión. Definitivamente, José, eso es una gran incongruencia porque es la primera generación con mayor acceso a la información, y ahora resulta que en lugar de aprovechar toda esa libertad, lo único que están haciendo es censurando. Incluso hay universidades donde han creado esto que se llaman los safe spaces, donde tú no puedes decir ciertas palabras porque puedan resultar ofensivas. O sea, ya el interlocutor se tiene que volver responsable de los sentimientos de ofensa, de tristeza, de no sé, de malestar que puedan ocasionar sus palabras en las diferentes personas. Y entonces, ¿dónde está el límite? Porque si vamos a empezar a censurar todo lo que a alguien subjetivamente le parece ofensivo, ¿dónde va a estar ese límite? Y Axel, yo creo que tú has indagado mucho al respecto de ese tema. Has escrito varias columnas, te has expresado recientemente sobre lo frustrante que te parece que en Chile, sobre todo el movimiento feminista, esté adjudicándose esta autoridad moral por encima de los demás. Incluso esta chica que demandó a un vendedor ambulante porque le dijo: coma ensalada, cuide su silueta. Sí. Y se volvió hasta un caso de escándalo judicial. Sí, es un problema que afecta, yo diría, a todo Occidente hoy en día, y es una de las principales amenazas a la vida democrática. Se ha instalado la idea de que las expresiones o manifestaciones, incluso artísticas o literarias, cinematográficas, que resulten ofensivas para ciertos grupos, deben ser prohibidas o deben ser acalladas. Y si no ocurre esto, si no son acalladas, si no se filtra, se genera un linchamiento a nivel de redes sociales y a nivel público. El director de cine chileno, Sebastián Lelio, que ganó un premio Oscar a la mejor película extranjera con su producción Una mujer fantástica, ha dicho que existe una especie de fascismo hoy en día. Hay un olor a fascismo, dice él, con un clima de persecución y una cultura del miedo, donde la gente ya no se atreve a decir muchas cosas por temor a la reacción que va a existir. Esta especie de fascismo, yo estoy totalmente de acuerdo, se está extendiendo no solo en el mundo del cinematográfico, sino por supuesto también y fundamentalmente en el mundo de las universidades, donde se ha instalado la idea, la convicción, la teoría, esto fundamentalmente a partir de las escuelas de humanidades en Estados Unidos, que están totalmente destruidas por esto, muchas de ellas, de que los seres humanos no somos individuos responsables y libres, y no nos debemos entender en primer lugar en tanto individuos,
sino sobre todo nos debemos entender y nos explicamos solo a partir de nuestra pertenencia grupal. Es decir, lo que nos define es el grupo al que pertenecemos. Y el grupo al que pertenecemos ya dice lo que somos, cómo pensamos y explica cómo actuamos. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona blanca, heterosexual, en fin, yo necesariamente pertenezco desde esta perspectiva a un grupo de privilegiados que por definición oprime a los demás y que incluso tiene dificultades en entender cómo es que su privilegio resulta de la opresión a otros, a viceversa. Si yo soy miembro de una comunidad americana, de minorías sexuales, cualquiera de ellas, yo por definición soy una víctima de un sistema opresor. Y como víctima de un sistema opresor, esta es la segunda parte del discurso, yo lo que tengo que hacer para defenderme es desarticular los mecanismos sociológicos y las estructuras sociales que fundamentan esa opresión para eventualmente yo tener esa libertad en tanto pertenezco a un grupo. No importa si tengo igualdad ante la ley, no importa si las oportunidades me están abiertas, todo eso es irrelevante. Lo único que importa es que existe una discriminación estructural que nunca pueden demostrar, nunca la pueden confirmar con datos, con cifras que sean válidas. Simplemente existe una especie de conspiración cultural que opera en perjuicio de todos estos grupos. Entonces estos grupos ven, y aquí entran las feministas también, la sociedad actual en Occidente, que es la que más libertad, más prosperidad y más dignidad ha ofrecido jamás en la historia de la humanidad a ningún grupo, o a cualquier grupo, por decirlo en términos más exactos, bueno, la ven como el resultado de estructuras opresivas vinculadas a un capitalismo patriarcal que instrumentaliza, objetiviza a las mujeres. Incluso en aquellos casos ante las mismas mujeres, por ejemplo, deciden voluntariamente ser actrices de películas eróticas, o deciden ser modelos, o deciden, ¿no es cierto?, ganar dinero en distintas actividades donde, por supuesto, su belleza juega un rol importante. En esos casos, estas mujeres son acusadas de falsa conciencia, que este es un típico argumento totalitario, ¿no? Tú no te puedes dar cuenta de lo que estás haciendo porque no estás iluminado con el instrumento teórico que están iluminados estos personajes superiores, ¿verdad? Para determinar hasta qué punto tú eres también víctima de la opresión que estás validando con tus propias conductas. Es toda una psicopatía. Algo que yo encuentro muy particular es que en algunas ocasiones he escuchado y he leído algunos artículos que discuten sobre cómo la generación de los millennials, bueno, sí es una generación que tiene esta etiqueta de ser abiertos de mente, abiertos de ideas, que tienen una recepción más amplia hacia la diversidad, pero también he escuchado en muchas ocasiones y he leído también artículos que dicen, ¿realmente somos una generación abierta o somos más bien una generación copo de nieve o Snowflake Generation? ¿Y por qué generación copo de nieve? Y es que básicamente hace la referencia hacia cómo los copos de nieve, ustedes sabrán que cada copo de nieve tiene una forma distinta y además de la forma distinta son únicos, pero también son muy frágiles. Entonces, este título de generación copo de nieve o Generation Snowflake es un título que se le hace con una condición peyorativa a la generación precisamente de los millennials, que básicamente hacen referencia a cómo son fáciles de ofender, es decir, se ofenden por todo y viene partiendo de un punto en el que los niños son criados así, es decir, tú eres único, tú eres especial, tienes que decir lo que te ofenda, si no te sientes cómodo, vete. Y entonces cuando crecen nos encontramos con una generación que ha sido altamente consentida, que genera mucho apego a los niños y que al final cuando crecen van a un trabajo, les dicen que tienen que hacer ciertas cosas y resulta que se ofenden. Entonces, ¿cuál es ese punto? Y algo que decía Gloria hace un momento es la subjetividad, y eso es algo bien importante, porque si partimos del punto de que todos tenemos diferentes opiniones, que todos tenemos diferentes consideraciones sobre lo que me ofende o lo que no me ofende, quiere decir que prácticamente todo en algún momento puede resultar ofendiendo a alguien. Entonces mejor nos quedamos callados, ya no decimos nada y fin del asunto. Así es, la libertad de expresión supone que todas aquellas manifestaciones de opinión, creaciones artísticas y culturales que no inmediatamente impliquen una amenaza física
de acción sobre otros, es decir, de violencia sobre otros, están protegidas. Si nosotros lo que hacemos es poner el límite en aquello que resulte ofensivo, evidentemente la libertad de expresión desaparece. Y desaparece no porque el Estado necesariamente la haga imposible, y ese es el asunto acá. Acá no es tanto que el Estado esté restringiendo la libertad de expresión, aunque también hay leyes que salen como producto de toda esta moda de la dictadura de lo políticamente correcto, sino la misma sociedad, y esto ya lo decía John Stuart Mill, se convierte en un tirano peor que un déspota en la medida en que fusila y liquida, lincha, sin demora, a cualquier persona que diga algo que no sea aceptado por cualquier otra persona que se plantee y se postula como víctima. La libertad de expresión implica el derecho a decir cosas que ofenden a otros. Si solamente pudiéramos decir cosas con las que todo el mundo está de acuerdo y por tanto nadie se ofende, no sería necesario el principio de libertad de expresión. Yo necesito libertad de expresión precisamente para poder decir aquellas cosas que ofenden, que incomodan y que molestan. Esa es la gracia de la libertad de expresión. Hace 100 años atrás o 150 años atrás, especialmente hace 150 años atrás, tú hablabas en Estados Unidos contra la esclavitud y lo políticamente correcto era ser partidario de la esclavitud en el sur de Estados Unidos. Y el que hablaba en contra, o incluso en el Imperio Británico, que se terminó prohibiendo el tráfico de esclavos, ese era una minoría perseguida y considerada políticamente incorrecta porque la dictadura de la opinión que había en ese minuto lo censuraba. Ahora, ¿queremos volver a esos tiempos, solo que al revés? A mí me parece que es un desastre, que esto está teniendo repercusiones espantosas. El comediante Chris Rock, que es afroamericano, como todos sabemos, ha dicho que él ya no actúa en universidad, en campo universitario, por la obsesión que tienen todos ellos a que no se puede decir nada ofensivo. Hay una serie de profesores, de los más destacados, como Richard Dawkins de la Universidad de Oxford, que han sido prohibidos en universidades como Berkeley porque sus opiniones están fundadas en trabajos incluso científicos, ofenden a ciertos grupos de estudiantes que están ahí. La serie Friends ha sido calificada por la audiencia millennial, la última, de la última generación, como una serie homofóbica, sexista, machista. Tenemos toda una campaña de persecución de cacería de brujas en Hollywood, en que sí ha habido algunos casos de abuso, pero otros que han sido ridículos, como las últimas acusaciones de Morgan Freeman, donde llegamos al extremo en que una mujer le pregunta qué piensa de sus pantalones, y Morgan Freeman le dice, bueno, úsalos, le dice. Y esa mujer se queja después, o uno de los que estaban ahí se quejan después de que Morgan Freeman la acusó sexualmente, la acosó sexualmente. Estamos llegando a un nivel patológico de cacería de brujas que recuerda los peores tiempos de la Inquisición, y hoy tenemos mucho menor libertad de expresión que lo que teníamos hace 30, 40 años. Fíjense ustedes que la crítica de cine principal acá en México ha dicho que hoy sería imposible hacer una película como El último tango en París, que es ese clásico del año 1972 protagonizado por Marlon Brando. Es decir, hoy, el año 2018, ¿verdad? Tenemos menos libertad, según Fernanda Solorzano, que es una de las críticas más importantes de cine en México, que hace 50 años atrás. Desde el punto de vista de la creación artística y cultural, hay algunas partes donde hay ciertos libros que ya no se han publicado, que se han pretendido censurar por su contenido. O sea, estamos llegando a un punto, no quiero sonar extremista, en que ya se está cuestionando si ciertas obras de arte se pueden exhibir, como la Manchester Art Gallery, que bajo un cuadro de un pintor del siglo XIX, es decir, de 1800 y tanto, que eran mujeres ninfas, ¿no es cierto?, mujeres semidesnudas, junto a un río, porque supuestamente objetivizaba el cuerpo de la mujer. Estamos llegando a un nivel delirante de estupidez, de fanatismo, de totalitarismo, que es totalmente incompatible con la sociedad abierta, que es incompatible con la libertad de expresión, y esto es muy importante, incompatible con la democracia, porque la democracia, como bien explica Jonathan Haidt, el profesor de psicología de la Facultad de Negocios de la Universidad de Nueva York, requiere personas que sean capaces de tolerar el estrés, porque en democracia uno resuelve sus propios asuntos con otros y siempre va a haber una cierta tensión en las distintas posturas y opiniones que se tienen que resolver discutiendo en la esfera pública. Si uno, por instinto, lo que hace es recurrir a una autoridad sobreprotectora para que le impida sentirse mal,
sentirse ofendido, como hacen los millennials, primero con su papá, después en la universidad y después pidiéndole al Estado, entonces estamos creando las bases de una cultura autoritaria. Esto lo dice Jonathan Haidt en su último libro. Y una cultura autoritaria que es incompatible a la larga con estructuras democráticas de diálogo racional. Visita las listas de reproducción. Suscríbete.